Muy buenas tardes a todos. Es un gusto estar aquí, literalmente. Octavio Paz, en un artículo publicado hace mucho tiempo, La mesa y el lecho, hablaba de dos grandes disciplinas que nos unían a los seres humanos, ¿no? El erotismo y la gastrosofía. Y las planteaba como construcciones culturales, ¿no? El hombre no tiene sexo, tiene erotismo, que es otra cosa muy distinta. Tiene un erotismo que es la metáfora del sexo. O sea, los cóndores hacen el amor como los cóndores, los monos como los monos, las ratas como las ratas. Los hombres pueden hacer el amor como los cóndores, como los leones, como las ratas, como los pájaros. El erotismo abarca todo, desde el gesto más pequeño, el roce del labio de la mejilla, hasta el coito como parte de un juego erótico mucho más complejo y mucho más elaborado. La gastrosofía no es comer, no es sencillamente alimentarse, es también una creación cultural, y la única diferencia que planteaba Octavio Paz, y no sé si tiene razón, es que el erotismo estaba limitado en edad a los jóvenes hasta cierta edad madura, y la gastrosofía podía manifestarse de distintas formas a lo largo de toda la vida, lo que no sé si es totalmente de acuerdo. Hay gustos infantiles y hay gustos que después se pierden y son otros gustos los que aparecen en la tercera edad o la cuarta edad, como se habla ahora. Vamos a hablar de sabores y neurociencias. La neurociencia han investigado bastante sobre la alimentación, sobre el apetito, sobre el hambre, sobre cómo uno puede tender a la obesidad o tender a la anorexia, según se dañen o no ciertos centros, según las sustancias que estén en ese momento funcionando o fallando. Pero mientras buscaba información, me daba cuenta que estábamos frente a una construcción como la que señala Octavio Paz, una construcción cultural muchísimo más compleja y que tiene que ver con nuestros invitados de hoy. Vuelvo a presentarlos, tienen un currículum impresionante los tres. Valeria Campos, periodista y doctora en filosofía, que hace 10 años trabaja sobre la alimentación, divulgando el medio a través de su sitio online www.cocine.cl, que es de cocina, no de cine, ¿no? Por eso no se nos confunda, ¿no? Es una fundación de la cual es directora del área de investigación, académica de la Católica durante 5 años, próximamente lo será de la Católica de Valparaíso. Firma contrato y se traslada en marzo, o sea, es casi de aquí. Todavía no lo es, pero en la dimensión del tiempo ya está. Ha intentado abarcar el fenómeno de la alimentación desde la filosofía, en todas sus dimensiones. Ha profundizado en investigaciones de ética aplicada a la gastronomía. Defiende la idea de que la alimentación involucra toda la cadena de producción de la comida, desde el patrimonio genético encerrado en la semilla, pasando por el trabajo de los agricultores, los modos de producción, el trabajo de los cocineros, hasta el comensal. Y defiende un modo de alimentación sustentable, que respete el patrimonio cultural de los pueblos, que sea justo con los productores, que sea inclusivo con todos y que garantice el derecho al placer asociado al acto de comer. Actualmente se ha adjudicado un fondo de investigación de Fondesit, cuyo título es Políticas del gusto y estéticas de la alimentación, génesis y estructura de los discursos filosóficos sobre el comer y el degustar. A mi lado está Chris Chipot, director de investigación en el Centro Nacional de Investigación Científica de Francia y el codirector del Laboratorio Internacional Asociado entre el Centro Nacional de Investigación Científica y la Universidad de Illinois. Él vino al Instituto Beckman en octubre de este año para trabajar en estrecha colaboración con Klaus Schulten, director del Grupo de Biofísica Teórica y Computacional en el Laboratorio Internacional Asociado, donde ellos codirigen. Tiene un currículum también bastante largo, digamos. Recibió su PhD en Química Teórica en la Universidad Henri Poincaré en el 94. Ha realizado investigaciones sobre potenciales intermoleculares con una beca del Instituto Russell. Después de un postdoctorado en el Departamento de Química Farmacéutica de la Universidad de California en San Francisco, se convierte en un becario postdoctoral del Consejo Nacional de Investigación en el Centro de Investigación AMES de la NASA. Y está ahora en Logan y está, como decíamos, desde 2012
dirigiendo el Laboratorio Internacional Asociado entre el CNRS y la Universidad de Illinois. Y finalmente, alguien de la casa, Gonzalo Lara, mentor del vinilo, actualmente armando el Olichén, que en la lengua Selknam significa sabor, como un espacio gastronómico y restaurante destinado a difundir y promocionar nuestra cocina chilena. Un investigador, un recolector de señas, un inventor, un innovador. Mientras prepara Olichén, hace anti-tours por la ciudad, en donde está tratando de recuperar y promocionar las tradiciones de Valparaíso, como las empanadas de Alulú en el barrio Higgins, el mismo estadio de la Chilena de Tabacos, y divulgar y promocionar la chanchería Osorno, y buscando la mejor masa de hoja de Chile, la Dorité. Y qué decir, dice él, de los brazos de reina y los cúgenes de manzana, con ese dejo de canela que me hacen recordar las manos de mi gran abuela. De alguna forma, lo vieron algunos en la revista del sábado, ya es una figura del mundo gastronómico chileno. Le vamos a dar la palabra a Valeria, que tiene muchas cosas que decir sobre el tema. Así nomás. Así nomás. Hola, ¿cómo están? Qué bueno que vinieron. Para mí un gusto estar aquí. Aparte, como decía Marco Antonio, pronto voy a ser porteña, así que estoy muy emocionada. Es como mi presentación en sociedad, me decían aquí, ¿no? Así que un gusto literalmente también, como decía Marco Antonio, estar aquí para hablar de este tema que a mí me parece de lo más fascinante y entretenido que hay. Llegué a este tema yo porque me gusta comer, porque comer es una maravilla, ¿no? Y desde entonces he estado tratando de vincular la gastronomía o la alimentación con la filosofía. Algo que es bastante extraño, pocas personas lo hacen en el mundo, me ha costado mucho encontrar referencias, ¿no? Y justamente esta falta de referencias dice mucho de cómo la filosofía trata la alimentación. Porque la verdad es que nunca ha sido un tema importante para la filosofía la alimentación. Y el gusto, como sentido asociado al acto de comer, tampoco nunca ha sido un gran tema. Entonces, mi investigación al respecto tiene que ver con esta suerte de exclusión que vive la alimentación como tema y el gusto, específicamente como sentido, de los discursos filosóficos. Una exclusión que a mí me parece lamentable, ¿no? Lamentable, violenta. Bueno, mis investigaciones en filosofía son, digamos, esto es circunstancia, o sea, digamos, paralelo a lo que yo hago en filosofía, que es justamente tratar el tema de la violencia. Entonces, de alguna manera también trato de ver esta exclusión que sufre el gusto y la alimentación de la filosofía como una suerte de violencia que sucede, ¿no? Porque lo que hace finalmente esta exclusión es que le damos poco valor a nuestro sentido del gusto. Ahora actualmente, con todo el boom de la gastronomía, esto está remontando, ¿no? Y me parece maravilloso y me encanta poder apreciarlo y verlo, ¿no? Ir a los restaurantes, ver cómo se llenan, ver que los chefs son personas importantes en la sociedad, ¿no es cierto? Que se habla de comida, que hay programas en la tele donde la gente cocina, ¿no es cierto? Eso me parece fundamental para la reivindicación del gusto. Pero esto es muy reciente, o sea, empieza a ocurrir hace menos de 10 años, yo creo, ¿no? Que antes los chefs estaban recluidos en sus cocinas, bueno, todavía más o menos, ¿no es cierto? Pero por fin están saliendo y están siendo actores importantes en la sociedad, lo cual a mí me parece muy importante. Y todo esto en el fondo porque nosotros sabemos que hay muchos problemas alimentarios en el mundo hoy en día. El hambre es uno de ellos muy antiguo, pero hay otros también, que tienen que ver con, por ejemplo, la excesiva hegemonía de la industria sobre la producción de los alimentos. A mi parecer eso es un problema, porque estamos comiendo comida cada vez más procesada, más llena de químicos nocivos, ¿no? Hecha con menos amor, ¿no es cierto? Y eso a mí me parece que es un problema. Y yo creo que ese problema tiene que ver en el fondo, una de las líneas que pueden causar ese problema es que nunca ha sido importante antes la alimentación. Es una cosa que uno hace, como ir al baño, ¿no? Como dormir. ¿Para qué vamos a hablar de algo que es fisiológico, que es biológico, que uno hace 3 veces al día todos los días? Es tan cotidiano que se vuelve transparente, ¿no? Se vuelve como pierde valor. Entonces, y como el gusto es lo que está asociado a este acto de comer, inevitablemente también el gusto es un sentido que tiene menos valor que los otros sentidos, porque la vista es el sentido que más valor tiene, ¿no? Pareciera que con la vista descubrimos el mundo, la vista es la que nos hace conocer las cosas, y en efecto es así.
En filosofía se dice que la vista tiene un alto valor cognitivo, o sea que nos permite conocer el mundo de manera mucho más completa, la vista. Después hay una jerarquía, los filósofos hacen una jerarquía de los sentidos. El primero la vista, después el oído, porque el oído también nos permite conocer el mundo de mejor manera. Y solo después vienen estos otros 3 sentidos que no tienen ningún valor epistemológico, o sea, ningún valor científico, ningún valor para el conocimiento, que son el tacto, el olfato y el gusto. ¿Y cuál es el único valor que tienen? Hacernos sentir placer, lo cual es una maravilla, ¿no? Pero gracias a nuestra herencia religiosa, el placer siempre ha sido algo muy pecaminoso, ¿no es cierto? Sentir placer, uno siente placer como a escondidas en la casa, encerrado, ¿no es cierto? Uno no anda sintiendo placer por el mundo. Gracias al Señor que esto está cambiando, ¿no? Que esto está cambiando y cada vez más el placer es algo estupendo que uno puede sentir en público. Pero claro, en la historia del pensamiento el placer es algo muy pecaminoso. Entonces, como estos sentidos, el gusto, el olfato y el tacto en general, tienen que ver con eso, con sobre todo el gusto, ¿no? Con la producción de placer, entonces son funciones menores, ¿no? Son sentidos menores, sobre todo para los filósofos griegos, Platón, Aristóteles, que le dan un gran valor a la verdad y al conocimiento y poco valor al placer, porque nos desvía del buen camino, porque no nos permite conocer de una manera precisa, etc. Entonces el gusto ha estado siempre muy bajo en esta jerarquía de los sentidos. Y eso asociado también a que la alimentación es un acto fisiológico animal. Ustedes saben que a los filósofos también les encanta diferenciar al ser humano de los animales y decir que los animales son inferiores, lo cual también es algo cuestionable, sin duda. Pero les encanta y lo han hecho toda la vida. Entonces, claro, el gustar, el degustar es algo que también hacen los animales, entonces tiene poco valor. Uno no conoce el mundo langueteándolo, digamos. Uno no anda langueteando las cosas para conocerlas, ¿no? Uno las ve, las escucha, incluso las toca. Ahí el tacto también tiene una función cognitiva un poco más importante. Pero el gusto nada. Entonces, a lo que a mí me interesa es devolverle la dignidad al gusto en esta jerarquía de los sentidos. Y es algo que se ha intentado hacer de múltiples maneras. El primer tratado que existe sobre el gusto es de 1825, que es, bueno, deben haber algunos escritos, hay algunos escritos anteriores que lo reivindican, pero el centrado específicamente en el gusto es de 1825 de un francés, Jean-Antoine Brillat-Savarin, el primer gastrónomo, se dice. Pero él ni siquiera le puso su propio nombre a su libro. Lo publicó anónimo porque le daba vergüenza, porque él realmente era un abogado. Entonces ¿me entiende? Que lo asociaran a la gastronomía y al placer y a la comida era un poco denigrante. O sea, él mismo adolece, ¿no es cierto?, de esta suerte de vergüenza pecaminosa asociada a la degustación y al comer. Pero él es el primero que hace un tratado sobre gastronomía, sobre el gusto, tratando de reivindicar el gusto. Y la reivindicación tiene que ver, primero que todo, con una reivindicación del placer, pienso yo. Con lo que hablábamos antes, ¿no? Dejar de pensar que el placer es algo malo o algo que está subordinado al conocimiento, sino que es fuente de sentido permanente para nuestras vidas. Lo mismo que la alimentación es fuente de sentido permanente para nuestra existencia, para nuestra cultura. Las formas que tenemos de alimentarnos nos determinan como seres humanos y como pueblos, como naciones, y eso es innegable. Esto es algo que se empieza también a estudiar en la antropología en el siglo XX, antes tampoco era tema para la antropología, ¿no? Entonces, la reivindicación va por ahí, ¿no? No se trata de hacer que el gusto tenga valor científico, sino que se trata de bajar un poco la ciencia y subir el placer, ¿no? Decir, el placer es importante. Y bueno, otro de los problemas alimentarios actuales que tenemos es que no todo el mundo tiene acceso al placer gustativo. Porque por las barreras económicas muchas veces uno tiene que conformarse con comer comida que no es tan rica o de baja calidad. Y eso es un problema. A mí me parece que también en términos políticos es necesario hacer del placer un derecho humano. ¿Y qué forma más cotidiana de sentir placer que comiendo? Pues si uno come 3 veces al día, tienes 3 veces al día la posibilidad de ser feliz, por decirlo de alguna manera. 3 veces al día, no necesitas ir a viajar por el mundo. Si puedes hacerlo, estupendo, pero claro, no necesitas tener experiencias increíbles. Con que te levantes en la mañana y veas tu pan con palta y digas, qué maravilla. De ahí ya tienes un momento de felicidad. Y eso se repite 3 veces al día, imagínate, o más. Si es que uno tiene la suerte de poder comer más de 3 veces.
¿no es cierto? Entonces, por ahí va mi investigación, no le doy más la lata, ahí podemos conversar más, pero por ese lado va, ¿no es cierto?, lo que yo estoy tratando de hacer con el gusto desde la filosofía, ¿no? Planteas una serie de cosas muy interesantes, ¿no, Valeria? Comer no es comer, digamos, comer humano. Claro, lo que decías tú también al Sí. citar a Octavio Paz. No es sencillamente biológico, ¿no? Claro. Y lo divertido es que el placer tiene terminales neuronales precisos, digamos. O sea, está instalado ahí, o sea, nuestro cerebro está organizado para que sentamos placer. Entonces, hay lugares en donde están asentados ciertos placeres, lo que muestra que el placer ha sido temido y reprimido por prácticamente toda la cultura, ¿no? No solo la religión católica, o sea, por favor, o sea, de fundamentalista podríamos hablar toda la noche, digamos. Si nos Claro. dejan, claro, o sea, porque eso es tremendo. Y yo me acordé también de cómo la comida, cuando hablaste de los pocos recursos, el gran desarrollo que tuvo la gastronomía durante la guerra, cuando no había nada que comer, y había que elaborar entonces lo que era una sencilla sopa de ajo, las sopas que hechas con cáscara de patatas, después de la guerra civil española, cuando con pocos ingredientes se buscaba no comer y alimentarse, sino que comer y además tener un espacio de sabor y de saber. Crisipo nos va a contar en qué está él y qué piensa de todo esto también. No, antes de presentarme, pensaba una anécdota respecto a lo que dijiste de la época cuando la gente tenía poco recurso. Y en Francia, durante la Primera Guerra Mundial, la gente en una región que se llama Périgord, en el oeste de Francia, no tenía mucho recurso y no podía comprar patatas. Entonces comieron trufas. Descubrieron las trufas. Porque trufas era fácil de encontrar con un perro o con un puerco. La gente se vaya al bosque para encontrar trufas, porque era la sola comida que pudieran como encontrar. Y ahora en Francia un kilo de patata cuesta algo como 1,50 €, un kilo de trufas cuesta algo como 6.000 euros. Bueno, era otra época. Estoy aquí gracias a mis colegas del Centro Interdisciplinario de Neurociencia de Valparaíso, en calidad de biofísico, pero para hablar de sabor tengo también una pasión en la cocina, y lo que pasó es que hace 2 años alcancé un punto en mi vida, sabes que los científicos cuando trabajan, cuando tienen como una agenda, tienen que publicar en ciertos temas de cierta línea de investigación impuesta por el dinero que reciben, y no se puede publicar en cualquier tema que le gusta. Pero hace 2 años pensaba que alcancé un punto en mi vida donde me puedo permitir de publicar algo que me interesa realmente. No significa que la otra ciencia que hago no me interesa, pero intente de combinar mi pasión para ciencia y mi pasión para la cocina. Y tuve la oportunidad de trabajar con un chef de Cataluña que se llama Ferran Adrià, que es diría un precursor de la cocina de vanguardia, y tuve la oportunidad de publicar algo que como racionaliza una técnica de la cocina molecular que se llama la esferificación.
pero no es mi tema principal de investigación. Mi tema principal de investigación son las proteínas de membrana, que es bastante lejos de la cocina molecular. Sin embargo, hay siempre una posibilidad de encontrar ¿cómo se llama? Un terreno medio. Un terreno común y es lo que hice. Lo de cocina molecular siempre suena muy misterioso, ¿no? Pero de que le cambia la apariencia a la comida, se la cambia. Y se ve muy impresionante. Sí, la idea de la cocina molecular, aunque este chef en Cataluña odia la palabra cocina molecular, dice que todo es molecular en la vida y que la gente tendría que usar cocina de vanguardia en lugar de cocina molecular. La idea de cocina molecular o de cocina de vanguardia yo diría que tiene tres aspectos. El primer aspecto es de racionalizar una receta, de hacerla reproducible. Digamos que hay libros de cocina con recetas que no son rigurosas, que no se pueden reproducir. Tú la haces un día, tú la haces un otro día y vas a obtener un resultado diferente. Depende del tamaño de los huevos, depende de la calidad de los productos. Y yo creo que el esfuerzo de la gente que en el entorno de la cocina molecular, de la cocina racional, es de mejorar las técnicas. Primero enseñar técnicas de base para hacer una receta. Digamos que son varios campos que se encuentran. El campo de la química, el campo de la física, de la biología, con un objetivo común, mejorar las técnicas de la cocina, entender lo que pasa en la sartén, entender lo que pasa en la olla, a fin de que se puede corregir cuando falla una receta. Tú haces una salsa holandesa, la falla, y te explican por qué la fallas. No te explican cómo salvarla. Te explican lo que no tienes que hacer la próxima vez que la hagas. Y es un aspecto. El segundo aspecto es un aspecto estético, de proporcionar o de revisitar una receta tradicional quizás de una manera diferente, con un aspecto visual diferente, un esteticismo diferente. Y hay también un aspecto un poco relacionado al esteticismo, que es la desconstrucción. Hay que jugar con tus expectativas. Te sirvo algo y tú piensas que es una cosa, pero no, es otra cosa. Y revisitar recetas tradicionales, pero con un toque moderno, usando técnicas diferentes, usando también ingredientes. Los ingredientes de base son usualmente los mismos, pero introducen, digamos, agentes de texturas, ingredientes que no están normalmente en la cocina. O sea, es una aventura absoluta, ¿no? Sí. Y agrega un elemento, este elemento que decía Valeria, la vista que se queda afuera, pero que entra en la gastronomía, ¿no? Y se suma a los otros sentidos, ¿no? Falta solamente escuchar la
la cocina para que uno pueda sentir. Son También los se 5 escucha. sentidos. Y también se escucha. También se escucha. No tengo audio. No tienes audio. Claro, cuando uno cocina, por ejemplo, no sé, pues, el salteado del sartén, todo esto tiene que ver con la escucha también. O sea, se dice, hay personas que dicen que el sentido del gusto, y yo lo creo, es un sentido, el único sentido que es integral, que en realidad involucra todos los sentidos. Porque de base para degustar uno requiere de la lengua, el olfato y el tacto. Porque las texturas, la temperatura son propiedades táctiles. Pero además la vista, ¿no? Porque uno se hace expectativas. Lo que hacía el Ferran Adrià, por ejemplo, es que te presentaba un caviar, ¿no es cierto? En una caja de caviar. Entonces tú decías, qué rico, huevos de pescado, estupendo. Te lo iba a comer y era jugo de melón esferificado. Entonces, la vista es muy importante porque genera esa expectativa respecto a lo que vas a comer. Entonces, el sentido del gusto en realidad es estupendo. Involucra a todos los demás, imagínate. O sea, eso es lo que pienso yo. Y eso es parte del que el comer sea una experiencia completa, antropológica, muy compleja, ¿no? Ahora, en Chile, la sensación que uno tiene cuando crece es que hay una gastronomía escasa. Pero en la medida que investigadores como tú, Nando, se dedican a buscar, aparece toda la riqueza y todas las posibilidades que esto tiene y en las cuales tú te has divertido mucho, ¿o no? Sí. Oye, mejor hablo con micrófono. Con micrófono. Con micrófono, perfecto. Agradecer a Juan Carlos y al Departamento de Neurociencia de la Universidad de Valparaíso por estar acá. Voy a hablar, me dijeron que no lo hiciera mis padres, mi hermano, pero bueno, lo tengo que hacer, va en mí, ya que hablo desde mi postura de izquierda no militante y desde mi postura de presbiteriano militante. ¿Por qué lo digo? Porque para mí el tema de la cocina, ¿ya? Y después vamos a adentrar al tema lo que nos convoca ahora, el tema del gusto, pero para mí la cocina sin sentido social no tiene justamente sentido, no tiene que sean, no le encuentro el mérito, el tema que lo he venido más o menos hace como 15 años, así como me he paseado desde Bisbiri hasta Chiloé, es justamente como un acto contestatario, ya a través de la cocina, ya a modo de ejemplo, ya que se lo decía al diputado Sergio Espejo, no puede ser que los salineros de Lo Valdivia, la Vale sabe bien porque ha estado trabajando con los salineros de Cahuil, que venden los 50 kilos ya de sal de mar, 4.000 pesos. Entonces después uno ve 300 gramos de la misma sal en una feria media pituca de Santiago, 3.000, 5.000 pesos. Entonces esas realidades son las que a mí me chocan, ya que no las soporto. Entonces repito, desde esa perspectiva, ya es que veo, cocino, ya y trato eso, que la cocina sea un acto de respuesta contestatario en el que pueda dar a conocer la injusticia que se producen, ya sea acá en Chile como en el mundo, en lo que he tratado de hacer todo el tiempo que estuve en el vinilo, lo que quiero hacer con el proyecto que Olichen, que va a estar también ahí, si Dios quiere, en el Cerro Alegre. Y es justamente, y también que lo he venido, el tema de la gastropolítica, que es otro tema que me interesa, lo he venido conversando con mi gran amiga Sonia Montesino, ¿ya? Y es ver el tema cómo la cocina, la gastronomía, ¿ya? Hace esto, porque que provoque que esté la Vale, doctora en filosofía, un científico, que esté yo, entonces cómo el tema de la gastronomía se relaciona con otra área ya del conocimiento. Eso, de también dar a conocer, y lo dije cuando estábamos conversando en el hotel, que no se soporta, ya, como hace 3 meses, 4 meses estuve en Bisbiri, arriba, y ahí una vez al mes se hace la feria tripartita, y hacia un lado, ya, están
las comunidades peruanas, las comunidades bolivianas y Chile, ¿ya? Las mujeres aymaras no tienen acceso a poder cocinar, a poder mostrar sus elementos por las reglas fitosanitarias que le impone el SAC. Entonces, esas cosas a través de la cocina, y se puede recrear justamente a través de una receta, el dar a conocer como esa injusticia y que, repito, pasan a lo largo de todo Chile. Eso. Hay investigadores, ¿no? Aquí en la mesa, la mesa sin mesa. Me está dando hambre, no sé. Ya se está poniendo peligroso este asunto. Yo me estaba recordando a propósito de esto de hablar de la cocina chilena, cómo quizás un momento que fue golpeada la gastronomía chilena fue el de cuando se creó la jornada única. O sea, yo soy muy viejo, siempre digo eso, desde hace mucho tiempo en una galaxia muy, muy lejana, y me tocó ver los días en que se trabajaba los sábados en la mañana y a la hora de almuerzo en Santiago, no en región, en Santiago. ¿No? Mi padre iba a almorzar en casa. Mi madre, que era una muy buena cocinera además, hacía estos almuerzos de 3 platos. Perfectamente la entrada podía ser locos, perfectamente, o sea, no había nada raro en eso. Después, pues, platos de cocina chilena mezclados con cocina francesa, porque eran de origen belga, mi madre, y la mezcla era magnífica. Pero llegó la jornada única y se inventó esa cosa horrorosa que es el plato único. Horrendo. Un plato único, que era una cosa que tenía que ser comida a toda velocidad para el empleado, para volver y tener el sábado libre. Y ahí viene el fast food nacional, ¿no? O sea, la papa frita del Bar Nacional de Santiago, tú entras y ya te sirven 2, o el lomito mayo, digamos, el hot dog a la chilena, y el italiano, toda una cantidad de fast food nuestra, y el plato único que queda llevándose todo un conocimiento y reduciendo la experiencia, digamos. Es como uno podría imaginar reducir una experiencia erótica a un coito pobre y triste, ¿no? O sea, todo el placer, rapidito, sí, eyaculatio precox, se pierde, ¿no? Entonces, tú contabas la anécdota esto de las trufas, ¿no? ¿Cómo ha habido una reacción muy tardía en Chile, quizás al plato único, ¿no? Vengarse del plato único. Cómo redescubrir cantidad de gastronomía perdida. Yo me acuerdo de las pantrucas, por ejemplo, que se perdieron. No es que me volvieran loco las pantrucas, mi abuela no las hacía, más o menos, digamos, pero era un acontecimiento, un plato nacional absolutamente tradicional, ¿no? Y le debemos a Neruda la propaganda al caldillo congrio, digamos, pero se nos queda por ahí el resto de las cosas, ¿no? Hoy, como esto va a ser más que nada una tertulia y el hecho de conversar, lo que decía Marco Antonio, el tema, yo creo que los 17 años de dictadura justamente taparon, y lo que decía la Vale, el tema del placer, que desapareció, y eso se relaciona también con la gastronomía, ¿ya? Que la cocina chilena también desapareció y vuelve después, con los primeros gobiernos de la Concertación, esta promoción de la cocina chilena, esta búsqueda de los productos originarios, de el redescubrir, reencantarse con la chuchoca de maíz, con la harina tostada, con lo que tú decías, el tema de las pantrucas y tantas otras recetas, que bueno, que ahora hay diferentes chefs, jóvenes, otros no tan jóvenes, que están retomando este camino. Entonces, y tiene mucha relación con el tema de lo que nos convoca acá, el tema del gusto, ¿ya? Porque, y que lo conversábamos también con Juan Carlos arriba, el tema de que el gusto trae esa cosa de acordarse de tiempos, ¿ya? Que trae a la mente el gusto, cuando uno, el probar una receta, trae como a colación años atrás, en el momento en que estaba, en la situación que estaba. Entonces eso es lo increíble del tema del gusto. Ahí no sé si ustedes quieren... Sí, no, estoy de acuerdo. O sea,
comerse un plato y que te recuerde tu infancia, ¿no es cierto? El olfato y el gusto yo creo que tienen esas propiedades, digamos, de recordar, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Cuando uno huele algo, inmediatamente, oh, me acuerdo de tal momento, en tal lugar. Pasa lo mismo con la comida, porque están muy, muy relacionados y eso es básico para entender la tradición, la identidad cultural de un pueblo, me parece a mí, ¿no? Sí, no, y lo conversamos con Chris también, que el tema del gusto tiene que ver también con nuestros estados de ánimo, porque el tema de si uno está bajoneado, una comida increíble podrá reencantarnos, podrá que ese estado de bajonamiento, ¿cómo se llama? Depresión. De depresión, ¿cómo se llama? Se soslaye. Entonces, eso no sé si Chris está de acuerdo con eso, con respecto al tema de los estados de ánimo y el No, tema la comida que te recuerda la infancia, pienso a un comentario del hermano de Ferran Adrià, Albert Sí. Adrià, que dice que su mejor película que habla de comida, ¿sabes qué es? La mejor película que para él, según él, que habla de comida es Ratatouille. Y en Ratatouille hay esa como escena con el crítico del restaurante y se come algo que parece como Ratatouille, pero no es Ratatouille, pero es un plato diferente que se llama Tillon, que viene del sur de Francia, y que cuando se come este plato, se viaja. Recuerda de su mami. Sí, exactamente, su mami, sí, Su mami. que se recuerda su infancia. Pero algo que quizás podemos discutir es la idea de placer y de sabor. Y lo que me extraña siempre cuando hablo con mis colegas en los Estados Unidos, y colegas que van a comer a menudo a restaurantes de tipo fast food, o quizás peor que fast food, sí existe, te aseguro que existe, peor que McDonald's existe. Very, very fast food. Sí. Y me dicen que conocen como el sentido de placer comiendo en este tipo de lugar. ¿Te parece incompatible? Hay una... A mí sí. Ya. Yo creo que el gusto es un sentido muy determinable, muy fácilmente determinable. Si a uno le dan un tipo de comida desde chico, se acostumbra a eso. Aunque sea la cosa más horrenda, ¿no? Se acostumbra a eso y lo encuentra rico al final porque lo comió toda la vida. Sí, yo creo que lo que pasa es como un fenómeno de acostumbramiento a ciertos alimentos. Y por eso a mí me parece que la industria y la comida procesada es muy peligrosa para nuestra cultura, ¿no? Para nuestras raíces tradicionales gastronómicas. Porque claro, ahora tenemos nuestros niños, desde varias generaciones hasta ahora, comiendo desde chico productos que no son tales. Chocolate que no es chocolate, lo que hablábamos, ¿no? El trencito, perdona, bueno, no voy a decir marcas, pero estos chocolates que se compran en el supermercado es básicamente grasa hidrogenada con sabor a cacao. No tienen cacao de verdad. No son chocolates de verdad. Pero claro, tú le das un chocolate de verdad a un niño y es como que raro esto, no me gusta tanto, quiero mi otro chocolate. Quieren el otro chocolate porque están acostumbrados a ese sabor artificial, Oye, ¿vale? a esa empalagosidad. Que fui la semana pasada, me tocó ir a Santiago, una especialización de chocolatería que estaba mostrando la nueva, el Callebaut, ya como un chocolate increíble que está llegando acá a Chile. Y yo me había comprado, ¿cómo se llama? Ese mismo día en la mañana un trencito para el viaje de aquí a Santiago. No fue un Saneno. Ah, Estoy no, subiendo el Gonzalo. pelo. Sí, no, Me voy. llego allá a Santiago, fue heavy porque que sea, todas estas cosas son, que sea de verdad, grasas horribles. Grasa hidrogenada, lo Sí, peor. no, asqueroso, ¿ya? Entonces, y que la gente justamente, y vuelvo al tema del placer, que había que adecuar a la gente a probar estos chocolates, ¿ya? No sé si la misma marca Callebaut, pero
como aprender a comer chocolate y no necesariamente tienen que ver con la relación del cacao que sea 80 o 90%. Con no. que sea de cacao nomás ya basta. Sí, justamente. Con manteca de cacao en vez de grasa hidrogenada. por Justamente, ejemplo. ¿ya? Y que no sean esta otra atrocidad. Entonces, después de eso, tuve que matar a Trencito. Bien. Me he pasado también con el yogur de pajarito, darle a mi sobrino, sobrinos, tía, yogur de pajaritos, qué rico, ¿Qué esta cuestión? Tiene como sabor. O comer manjar o yogur hecha con leche de vaca no pasteurizada o no industrial, que tiene como gusto a pasto y a cuero. Sí. Qué raro, qué fuerte, no les gusta, prefieren el yogur insípido que viene de la industria directo. Entonces, esos acostumbramientos me parece muy negativo. Y mi lema actual, les voy a decir cuál es mi lema actual, que es un lema muy político, yo también me gusta mucho asociar la gastronomía a la política, es no hay revolución alimentaria sin revolución gustativa. Si nosotros queremos cambiar los modos de alimentarnos, tenemos que empezar a entrenar nuestro sentido del gusto para que la industria alimentaria no nos tome la lengua, porque no nos tienen tomada la cabeza, no es una dominación ideológica la que nos tiene la industria hecha, es una dominación lingual, ¿no? ¿Cómo decir? De la lengua, nos tiene tomada la lengua. Hay una pregunta, ¿se puede responder pregunta o no? Todavía no. No, todavía no. Ah, ya, Esperamos una vuelta. me gustó ese ímpetu en todo caso. Dime. Exprésese. Después que, ¿está bien? ¿Sí? Después que se retira, yo puedo obtener la sal. Pero eso lo conocen ellos. ¿Lo conocen los chicos en este momento en un colegio? No. ¿Qué conocen? La sal del supermercado. Entonces, hay una desconexión, Sí. ¿no es cierto?, Del conocimiento. del origen, de cómo se dominan los orígenes, cómo se domina el origen donde sale un producto. O sea, la chuchoca de maíz, nadie sabe, probablemente, muy poca gente, por qué se produce, cómo se produce y dónde se produce. Entonces nosotros la recibimos y nos perdemos una parte del viaje y que desconocemos. Mira, mi propuesta es que eso se puede hacer, ese rescate, yo lo puedo hacer enseñándote el origen, pero el conocimiento es mucho menos efectivo que el placer. Entonces a mí me parece que ese rescate de las cuestiones tradicionales, de los platos o de las materias primas propias de acá, un modo súper efectivo de hacerlo es mostrarle a la gente que es más rica Eso. que lo que ellos compran en el supermercado y que viene de la industria. Es más rico. Ah, no, pero es que a mí me gusta más el puré en caja que el puré... Ya, supongamos que alguien dice esto muy raro, pero me gusta más el puré en caja que el puré de papa normal. Bueno, tengo que hacer un trabajo con tu lengua entonces. Además, entre medio te puedo ir enseñando el conocimiento. Pero yo creo que está probado que el conocimiento mueve menos a la acción que el placer. Cuando a ti algo te gusta, tú te mueves. Y mucho más que cuando sabes, cuando hay solo un conocimiento. Entonces, estoy de acuerdo contigo, hay que llegar a ese origen, cómo se produce, ¿no es cierto? Sí, no. Y yo creo que llegar a partir de descubrir que el gusto es una cuestión compleja, que degustar es todo no voy a decir un arte, pero es una cuestión que yo la puedo entrenar de mil maneras, pero nadie nos enseña que hay que entrenar el gusto. Te enseñan a entrenar la vista, a entrenar el oído, mira, se escucha el violín, no, se escucha el piano, pero nadie te enseña a entrenar la lengua, el gusto. Oye, yo no sabía si Chris supo que en Francia estaban hasta el año pasado en los menores de edad, que sea, deben ser 13, 14 años, pero el Ministerio de Educación hacía que en los colegios ya se le hicieran clases de vino y los chicos Claro, ya qué buena tenían que idea. probar y catar el tema del vino, que sea, créeme que estamos años luz de eso, porque saldrían la gente que no se está alcoholizando, pero es verdad lo que decía la Vale, que sea, justamente hay que, acá en Chile, ya que la gente pruebe, que sepa Sí. que ejemplo, una harina tostada, ya hecha con leche en la mañana y un poco puede ser de miel, azúcar, puede ser 1000 veces más increíble que, no sé, porque 1000 otras cosas que uno puede tomar en el desayuno. Y ojalá una leche no pasteurizada, volviendo a lo Sí. que dices tú, que sanitariamente, por código sanitario, no se puede no pasteurizar la leche en Chile. Justamente sí. No la puedes comercializar. Cuando es mucho más rica. No, sí tenemos iniciativas de este tipo en Francia. Tenemos como iniciación
yo no diría pequeños, pero adolescentes a enología, también tenemos una cosa que funciona súper bien en Francia, que se llama la Semana del Gusto, que permite a la gente que con un presupuesto limitado de conocer los restaurantes estrellados de tipo Michelin. Proporcionan un menú un poco especial para la Semana del Gusto, especialmente para jóvenes de menos que 21 años, entonces con presupuesto limitado, y te ofrecen durante esta semana un descuento apreciable. Pero yo creo que es mi lado un poco pesimista. Estas iniciativas un poco como el árbol que esconde el bosque, que como lo comenté hoy día a la chef ejecutiva que me ayudó, en Francia, en principio el país de la cocina, 70%, en un promedio de 70% de los restaurantes no cocinan. Sí, no cocinan, es la verdad. Compran bolsas, lo mejor de lo peor es comprar bolsas a empresas colocadas alrededor de París y piden como las bolsas en la noche, y con el primer tren que llega en la ciudad vienen las bolsas para el día. Y solo necesitas un horno al vapor para recalentar, y no necesitas un chef, necesitas un técnico de cocina que va a como recalentar, poner todo en el plato, decorar un poco con un poco de perejil y recalentar la salsa. Todo viene en bolsa, envasada, y ya está. Y hay una razón económica, que la mano de obra en Francia cuesta mucho, el alquiler del restaurante cuesta mucho. Hay unos diputados que intentaron de imponer a los restaurantes que enseñen en la entrada: aquí se cocina. Y por supuesto, unos lobistas representando como la comunidad de los restaurantes se unieron para impedir esta ley. Entonces, tú vas en un restaurante, es como la ruleta rusa, tú no sabes si lo que te sirven es cocinado en casa o viene de cualquier fábrica fuera de París. La verdad es que probé ambos, y la verdad es que no está mal, pero yo creo que es yo diría un robo intelectual. Tú tienes la impresión que vas a comer. ¿Por qué vas al restaurante? Tú vas al restaurante para descubrir algo, para comer algo un poco extraordinario, algo que para mí, pero quizás es un poco arrogante. Yo voy al restaurante para comer algo que no puedo cocinar yo mismo, para descubrir algo nuevo, ojalá una nueva emoción gustativa. Y la verdad es que hoy día, con 70% de restaurantes que no cocinan, es muy posible que me sirven algo que viene de una fábrica. Sí, que ponía me acordé ahora de lo que estaba hablando Chris, lo que pasó en Bolivia, que sea el tema de que no haya podido entrar, porque estuve en Bolivia, tan potente el tema de la cocina boliviana en cuanto a sabor, en cuanto a investigación,
la tradición, el tema de la cultura lo tienen tan arraigado ellos, de que no pudo entrar McDonald's. Y por eso, y tienen una relación, aquí como se junta el tema de la cocina, el tema del sabor, con el tema de la política, porque Francia, ya la cantidad de McDonald's que se han abierto, dicen que son más de 1 millón de franceses ya por día que van a comer a McDonald's. Pero el problema de McDonald's, me acuerdo cuando, porque soy viejo, me acuerdo cuando abrieron en mi ciudad, en Alsacia, el primero McDonald's. Y si miras cómo funciona McDonald's en Estados Unidos y cómo funciona McDonald's en Francia o en Alemania o en Bélgica, totalmente distinto. ¿Quién va a McDonald's en los Estados Unidos? ¿Quién va a McDonald's en Francia? En Estados Unidos es la clase baja. En Francia es la clase media. Cuesta mucho ir a McDonald's. Cuesta lo mismo que ir en un restaurante tradicional para tomar el plato principal. Un plato principal en un restaurante de barrio te cuesta algo como 9, 10 euros. Es lo que va a pagar para un Big Mac, una coca y una papas fritas. ¿Sí? Es verdad, es lo que vas a pagar. Y no es el tipo de presupuesto que tiene la clase baja, es clase media. Pero hay otra cosa que con McDonald's. La publicidad de McDonald's en Francia y también en Alemania te venden más que el Big Mac. Te venden un poco de sueño. Te venden la impresión que viajas a Estados Unidos. Pero Estados Unidos de Mickey, de Disney, de Estados Unidos ideales. Es lo que te venden. Venden más que... Entonces la gente que va a McDonald's se compra, además del Big Mac, se compra un poco de fantasía, de sueño. ¿Y es más rico el McDonald's de allá o no? Tiene lo que note, porque probé McDonald's en China, en Japón, en Uruguay. El catador de McDonald's. No, es solo por curiosidad científica. De verdad. Cada país tiene su propia... tienen el menú tradicional, la hamburguesa, el Big Mac, pero también tienen algo específico al país. Por ejemplo, tenemos en Francia como una hamburguesa hecha con un pan tradicional, casi tradicional, con una baguette y con un queso un poco semiplástico, sí, semiplástico, que huele a algo. Y se puede beber cerveza en Francia. Igual es un adelanto. Cerveza malísima, pero puede. Cerveza. Sí, por favor. Por ejemplo, la necesidad de la vivienda para el mundo. Y se habla de la vivienda en serie. Luego, posguerra, Le Corbusier toma la idea y se logra, y se importa esa idea al mundo para hacer la vivienda en serie, para que todos los ciudadanos de algún modo tengan una vivienda más barata. Yo creo que en relación a los alimentos, esa bolsa de alimentos que ha hablado usted, a lo mejor no está mal para una gran masa que necesita nutrirse. Pero lo que tenemos que rescatar nosotros son las cuestiones vernáculas, los nativos de los pueblos, lo que indicaba el señor, en realidad lo que hacen los bolivianos. Rescatemos nuestros alimentos y hablemos de esos sabores, porque pienso que de algún modo lo estamos desviando del tema. Estamos haciendo una gran crítica de los alimentos, pero yo venía a esta tertulia a aprender de sabores. No, y de eso vamos a conversar, y puedo responder que muy con respecto a eso, ¿ya? Y por eso, insisto... Incluso, para culminar, incluso ustedes estaban conversando y yo estaba pensando un poco en la acción,
cuando uno tiene esa acción de preparar un alimento, en ese espacio uno degusta el alimento antes de probarlo. Es muy sabroso. Sí, y que contestando a eso, es fuerte como una gran amiga, la Cecilia Masferrer, alguera de Navidad, me contaba hace como un mes atrás que había hablado con la Junji de la sexta región para introducir el tema del cochayuyo, que es una alga del mar, ya una planta del mar, para introducirla en los niños pequeños. Ya le estoy explicando a Cris para que entienda. Bueno, pero como la Junji llama concurso a empresas que dan el servicio de comida, entonces decía que para ella ya era imposible introducir el tema del cochayuyo, ya y de otras algas más, a los niños chicos. Entonces, repito, tiene que ver con un modelo económico imperante, ya, que hace que en Francia se masifique el tema de McDonald's, que acá en Chile ya no se pueda masificar el uso del cochayuyo. Entonces, repito, lo que hablaba tiene que ver con un modelo económico imperante. ¿Puedo decir algo? Adelante. Sí. A mí me parece que ahí el rol de los cocineros es fundamental. Yo creo que cualquier ideología al respecto de qué es lo que hay que comer, vale, pero lo importante para que esa ideología se masifique, en este caso, por ejemplo, rescatar los productos tradicionales chilenos como el cochayuyo, es que lo cociné rico, po. Si me dais un cochayuyo malo, yo tampoco lo quiero. O no, ese cochayuyo baboso, horrendo. Quiero que lo cocine rico. Entonces ahí me parece que el rol de los cocineros es fundamental. Sí, pero también Tiene que estar rico. Sí, no, por supuesto, pero también hay una función del Estado ya a esta contribución ya de propagar estos elementos. Porque lógico, yo lo puedo cocinar en el restaurante de forma increíble, pero después cómo ese niño, la Junji, ya puede obtener ese cochayuyo increíble, ¿se entiende? Sí, estoy de acuerdo, pero de repente las políticas públicas fallan un poco, porque, no sé, hace poco también se sacó de los colegios públicos la sal, hablando de la sal, ¿no? O sea, los niños se traficaban sal, me contaban. Era como, oye, pasaban la sal así, tráfico de sal, porque que fome comer sin sal, me muero. Entonces, eso es realmente una política pública que funciona, que mejora la alimentación. Claro, la ideología detrás era, hay que comer menos sodio, es muy sano. Pero si finalmente los niños ni comían, botaban la comida, ¿me entiendes? Entonces, lo mismo, ya pongamos cochayuyo en toda la escuela, pero si lo van a cocinar sin amor, yo no me lo quiero comer, si el cochayuyo tampoco es rico al tiro. No, ponía el ejemplo del cochayuyo, no quiero que esto se transforme así como... Claro, bueno, no el cochayuyo, la cualquier batalla cosa. del cochayuyo. Cualquier cosa, ¿no? Cualquier sí, alimento sí. mal cocinado, no dan ganas de comérselo. Yo creo que también hay un problema de que no hay amor, por decirlo de alguna manera, en las cocinas de los colegios, te sirven una mierda de almuerzo. No, por eso que ahí también venía lo que yo decía, que la cocina tiene que tener sentido social. Entonces, lo que pasa es que gran parte de los chefs en Chile no cumplen ese rol, porque se encierran en esta competencia, se encierran en el restaurante y como que viven un mundo ajeno a la realidad. Entonces, yo creo que Claro, ahí el rol del cocinero, el rol social del cocinero, a mí me Justamente. parece fundamental. Pero algo que noté en el comentario del señor es que él usó la palabra nutrirse, no uso la palabra comer. Y yo veo, con mi vocabulario, veo una diferencia bien grande entre nutrirse y comer. ¿No? Lo hacen muy bien y consumen mucha quilla. Que los peruanos son muy buenos para cocinar, po. Bueno, hay una evidencia en esta conversación que comer es un acto político. O sea, tiene que ver con una cultura, ¿no? O sea, una cultura porque es una construcción
permanente. O sea, cuando hacían este recuerdo de la memoria, siempre salta a la mesa el recuerdo de Proust, la búsqueda del tiempo perdido cuando come la Madeleine, y en ese momento que prueba la Madeleine se le viene en una ráfaga de pensamiento el recuerdo de su infancia, ¿no? Me acordé también de la película El festín de Babette, que era una película sobre la cocina de Bretaña, si mal recuerdo, digamos, y todos sus factores. Me acordé también de los niños mexicanos. No sé si alguien ha comido dulces mexicanos, que son para nosotros incomibles, son tremendamente picantes y tremendamente amargos, son dulces. Y los niños se acostumbran muy temprano a ese sabor, y luego entonces se hace el sabor for export de Taco Bell y todas esas cosas para que uno pruebe comida aparentemente mexicana, digamos, donde hay una gastronomía también muy rica. La hamburguesa, por ejemplo, ha sufrido una evolución muy rara. En Colombia, por ejemplo, ha ido a entrar a luchar contra la cocina tradicional, un tipo de hamburguesería, como se llama la franquicia, de hamburguesas de lujo, hamburguesas absolutamente de lujo, tomando el modelo McDonald's, pero sin caer en una cocina llena de grasa, digamos, que tiene todo un sentido ponerle grasa porque eso hace más sabroso. Efectivamente, se lucha para que tú tengas un sabor inmediato, el McDonald's, digamos. Además, McDonald's es distinto en todo el mundo. En la India, por supuesto, McDonald's no hay ternera, es con gusto a carne, y son de soya, digamos. O sea, tiene un ojo de marketing tremendo. Pero lo interesante es ver cómo, de alguna forma, con lo que más se puede comparar la gastronomía es con enseñar a leer. O sea, un niño no puede leer libros para mayores. Tiene que crecer aprendiendo el placer de leer para luego querer leer verdaderamente libros mayores. Entonces, cuando tú enseñas a comer a un niño, no puedes llevarlo a un restaurante francés a los 6 años, digamos. O sea, el coq au vin le parece terrible. Prefiero Kentucky Fried Chicken, ¿me entiendes? Entonces, pero luego hay un hallazgo, hay un momento en que uno le está entregando cultura, un hallazgo que va más allá de los terminales nerviosos que están en el hipotálamo, donde están todos los terminales que tienen que ver con la saciedad y con el hambre. Están bastante juntos por lo demás, digamos, en el hipotálamo. Hemos hablado acá en tertulia anterior de los 3 cerebros, ¿no? El cerebro reptiliano, el cerebro que compartimos con los mamíferos, y la neocórtex, nuestra querida corteza cerebral que nos hace humanos. De alguna forma esto sucede en el tálamo, o sea, debajo del neocórtex, donde están los terminales que avisan y reciben avisos desde el cuerpo, digamos, estamos saciados, cierren puertas, no estamos saciados, y si se dañan, o se está bajo el efecto de ciertos neurolépticos terriblemente orexígenos, no aparece la saciedad, y entonces nos transformamos en seres como los perros, que son insaciables, ¿no? O sea, los perros come absolutamente. El perro come de manera muy educada. Puede ser insaciable. Porque Creo que los humanos son más insaciables que los perros. El ser humano es absolutamente insaciable en otros sentidos, no sé si es la comida, digamos. Por lo menos los terminales los tenemos. Pero como lo dices, tenemos receptores que son proteínas de membrana, y hay un receptor que se llama el CCK, receptor de colecistoquinina, que como que envía, que se encuentra en el sistema gastrointestinal, así también que el sistema nervioso central, que envía una señal cuando encuentras saciedad. Pero hay gente, obviamente, cuyo receptor no funciona normalmente. Y que nunca como los perros, nunca encuentran este sentido como de saciedad. Pero ¿por qué los perros, no entiendo, por qué los perros los califican como insaciables? El perro Pobres animales, ¿por qué los seguimos encontrando inferiores y dañados? Haz el experimento. Llena un plato de comida para perro, llena un plato de comida para gato,
y ponga un gato o ponga un perro, el perro va a terminar, acabar el plato, comer todo. Todo. El gato no, el gato toma lo que necesita y ya está, y se va. ¿Hay estudios científicos que respalden eso? Sí, absolutamente. Eso me Te lo gustaría. puedo decir que yo que he tenido 17 perros. Digo yo. No, por la experiencia personal no tiene valor científico. Pero hay una cosa que dice Chris que es muy importante, ¿no? Y que tal vez sea el futuro en evitar la obesidad y poder ayudar también al caso de lo anoréxico, ¿no? Que es poder, a través de estos péptidos y hormonas, como tú citaste la colcitoquinina, el CCK, pero también el uso de la leptina, de reproducir la leptina, y poder entonces disminuir la ingesta, digamos, conseguir que se produzca saciedad en el ser humano. Cuando se pierde y se dañan ciertas zonas cerebrales, ciertas zonas del hipotálamo, puede que se caiga en una obesidad mórbida, como que se caiga en una anorexia, según la zona del hipotálamo que es dañada. Ahora, todo esto siempre acompañado del neocórtex, que nos va a mandar conexiones culturales. O sea, había una... ¿Tú querías hablar algo? ¿Cuál es la diferencia entre gusto y sabor? Porque una es un sentido que tenemos como nosotros y otro. Respecto a lo siguiente, respecto al sabor y los estímulos que genera. Porque si nosotros comemos un chocolate, una persona está deprimida por un chocolate, pueden dar toda la explicación de cómo eso activa las endorfinas para generar alegría, etc. ¿Cómo sucede eso, por ejemplo, a propósito de la película Ratatouille? Como una comida que no tenga esas propiedades, sí puede generar un placer específico en nuestro cerebro. ¿Me explico? Yo creo que lo conversamos anteriormente que lo conversamos anteriormente en el hotel. Yo creo que la explicación más increíble fue la que dio Valeria, así que dale tú. Ah, bueno, no, entre gusto y sabor. Bueno, hay unas manos levantadas, me miran a mí, pero yo no soy la moderadora, no me mire a mí. Así que no sé si respondemos primero la pregunta de aquí. ¿Recojamos preguntas? Eso, recojamos. Gracias. Mire, es que yo he escuchado la conversación de ustedes y he llegado a una conclusión de que lo básico acá es hablar de la gastronomía, que para mí la gastronomía tiene que ver con el arte de combinar los productos alimenticios, para activar los sentidos básicamente, la vista, el olfato y el gusto. Y aquí, una pregunta que hizo él, los sentidos, supongamos el oído, funciona como medio independiente respecto a la vista, pero no así el olfato y el gusto. Funcionan siempre juntos. Y tal es así de que muchas veces usted se toma la nariz Basta que esté y resfriado, no va a ¿verdad? sentir ningún aroma. Y en el gusto va a ser el sabor. Ahora, ambos dos nos dan lo que podríamos decir el bouquet. Así un vino, yo cierro la nariz, lo pruebo, una parte del vino, pero si le tomo el olor, ¿no es cierto?, voy a sentir otra sensación. Y si hago actuar los dos juntos, voy a tener el bouquet del vino. ¿Ah? Entonces, pero básicamente, para mí, el comer tiene que ver con el placer. Porque a mí no, cuando nos reunimos entre los amigos, nunca me han convidado para alimentarme. Oye, nos vamos a reunir para alimentarnos. No, una comida. ¿Para qué? Para el placer. ¿Ya? Entonces, activar los sentidos. Y supongo yo de que si tiene que ver con neurociencia, es porque todo el sentido y el olfato y el gusto, hay unos terminales ahí, ¿no es cierto?, que por
por unas reacciones químicas de los productos que llegan, nos llegan al cerebro y tenemos la respuesta y podemos desechar un sabor y un gusto o aceptarlo. ¿Ah? Pero yo creo que el asunto de esto, lo básico es la gastronomía que nos va a presentar los platos no para nutrirse ni alimentarse, porque los nutrientes tenemos nosotros, las proteínas, el carbohidratos y las grasas, ¿ah? O los lípidos. Pero nunca, ¿no es cierto?, a nadie le van a decir, oye, ven a alimentarte, nos vamos a alimentar, este plato tiene tanto proteína, no, nos interesa el placer de comer. ¿Ah? Y yo creo que eso es interesante. Nada más, gracias. ¿Alguien más para poder entregar las respuestas? Quería hacer un comentario en relación a algunas cosas que he escuchado durante el transcurso de la conversación, y uno en relación a cómo se estructuraba la alimentación cuando nosotros éramos más pequeños, que claramente había una persona que estaba varias horas durante el día cocinando 3 platos, pero ahora lamentablemente estamos en un modelo en el que tenemos que trabajar mínimo, entre comillas, 9 horas diarias y nadie tiene tiempo 2 o 3 horas para cocinar, y la gran mayoría de la gente o se agarra un pocillo de plástico y echa un arroz con un huevo y come en su trabajo, u otras personas comen afuera. Hay una serie de ofertas que tenemos nosotros los que trabajamos todos los días y tenemos que emplear esta alternativa de alimentación, en las cuales, claro, nosotros tenemos en algunos casos una buena experiencia, podemos sentir cierto placer al almorzar, o otros hay un restaurante un par de cuadras más acá que tiene el lema, dice, almuerza en 15 minutos. Entonces, claro, o sea, ¿cómo podemos? Yo creo que más que un cambio de gobierno, es un cambio en la oferta que nosotros podemos tener, gente que trabaja, como ustedes que trabajan en estos profesionales de la alimentación, cómo poder salir que la alimentación por placer sea una experiencia puntual como un par de veces al mes y que se transforme poco a poco en una cosa muy cotidiana de ir a un lugar que por un precio razonable podamos ir, comer, conversar con el dueño o conversar con alguien que esté cocinando ahí, tener una dinámica que afortunadamente acá en Valparaíso se vive, no tan generalizado, pero sí lo tenemos. Tenemos varios lugares en los que la gente hace las cosas de corazón, con un precio razonable. Algún par de veces al mes uno puede ir y, claro, ir y cenar y comer algo rico, no sé, con el pescado traído directamente desde el ¿cómo se llama?, el productor, el pescador, etcétera, y con todo un relato. Pero eso no es parte de la cotidianidad. O sea, la experiencia gustativa tiene que ser algo, como ustedes han dicho, algo cotidiano. Y lamentablemente, por el modelo económico que tenemos y la oferta que tenemos nosotros para alimentarnos, no es posible. Entonces, ¿cómo podemos? Me gustaría que a lo mejor pudiésemos tomar un par de minutos para reflexionar en relación Hay que hacer la a esto. revolución ahora. Y cómo poder tener una experiencia gustativa más cotidiana. No sé, gracias. Cuando hablas de los 15 minutos me recuerda a cierto personaje que decía que leía 15 minutos para quedarse dormido, no lo nombraré, digamos, un innombrable. Y hay gente también que cree que 15 minutos basta y sobra para ciertas otras cosas. No. Quedó en el aire la pregunta sobre gusto y sabor, Sí. ¿no? Los sabores amargos, los sabores picantes, el final de boca, las catas de vino, las catas de cerveza, el aprender que tenemos este maravilloso masa de músculos que es la lengua, que tiene 17 músculos juntos, es imposible aprendérselos todos en anatomía, y cantidad de zonas y papilas distintas para diferenciar. Cuando uno aprende a catar vino, aprende de pronto que es un mar de sensaciones que no son explotadas en 15 minutos, digamos. No sé, esto gusto y sabor. Cris me está mirando. ¿Qué quieres decir? De la lengua que contiene un montón de células Sí, claro. como que envían una señal, sí, que había una leyenda de como una cartografía de la lengua, y que había parte de la lengua que para el sabor amargo, Sí.
Esta es una leyenda Un mito. un mito, exactamente, es un mito que dentro de los 10.000 tipos de células para los sabores, hay algunas que son bien específicas para un tipo de sabor, pero que reaccionan con el rango total el rango completo de sabores, pero hay unos que son bien específicos, que por ejemplo al amargo, al sabor amargo, y que interactúan con ciertos canales como canales potásicos, para el sabor salado, con canales sódicos. Y respecto al vino, yo creo que es algo que toma tiempo. Como el aprendizaje es algo que toma tiempo. Sí. Pero nunca lo vi nunca lo emprendí de una manera tan racional que la persona que me enseñó un poco del vino nunca me dijo de prestar atención a qué parte de mi lengua viene el sabor. Yo creo que es algo que viene del corazón más que de la lengua, es algo tan complejo. El vino, gustar un vino hay varios aspectos. Hay un aspecto táctil, hay un aspecto de sabor, algo que él comentó, que la retroolfacción es muy importante en el vino, que si tú te enfrías o si tú te obstrúas la nariz, no va a funcionar. Yo no voy a gustar como probar vino si estoy enfermo, porque la olfacción es un aspecto muy importante de la degustación de un vino. Claro, una explicación sobre lo que puede ser una diferencia entre gusto y sabor, ¿no? Más o menos yendo a tu pregunta. Es más bien una diferencia semántica, pareciera que de otro tipo. El gusto es un sentido como la vista, como el oído, como el tacto. El gusto es un sentido, el más importante, obvio. Bueno, el gusto es un sentido. Y el sabor es aquello que sucede, es aquella sensación que yo obtengo cuando el gusto se encuentra con su objeto propio, que es la comida, ¿no? Que es el objeto propio del gusto. Cada sentido, dicen, las teorías de la percepción, tiene su objeto propio, está dirigido a un determinado objeto. El gusto tiene su objeto propio, que es la comida, y es en el encuentro entre el sentido, que además tiene un soporte material, corporal, que es la lengua, el paladar, el aparato olfativo, qué sé yo, en el encuentro del sentido con la comida se produce el sabor, ¿no? Pero claro, el gusto es un sentido, ¿sí? Y claro, la gracia del gusto es que también tiene este componente corporal, pero también tiene este componente emocional del corazón, como dices tú, ¿no? Sí, eso sí, el es gusto verdad. está relacionado con como principalmente la lengua, algo como 70%, si me acuerdo bien. El faringe también. Y el paladar. Claro que sí. Claro, con toda la boca, ¿no? Y yo quería decir algo respecto de la gastronomía que hablaba aquí el señor, ¿no es cierto? Y que un poco conectándolo con el otro comentario. Vuelvo a repetir el punto, me parece que primero la gastronomía no es solamente la cocina, ¿sí? A veces se confunden y uno cree que cuando uno hace gastronomía es cocinero nomás. Yo me considero gastrónoma y no cocino nada, de hecho me cocinan. A mí me gusta comer, no me gusta cocinar, no me gusta tanto como a Cris, que se yo, ¿sí? Pero me considero gastrónoma porque la gastronomía es
algo así como el saber sobre lo gastro, y lo gastro es todo lo que involucra la alimentación, desde aquí, desde la boca, ¿no es cierto?, desde el sentido hasta la deglución, la digestión, etcétera, ¿no? Todo eso es lo gastro, y el vocablo nomía, la segunda parte nomía, me habla a mí de una norma o de una cierta regla de cómo habría que entender todo ese proceso. Entonces la gastronomía es muy amplia. Y como cuando me presentó Marco Antonio lo dijo, o sea, a mí me interesa estudiar la gastronomía desde la semilla, desde dónde viene la semilla, si la semilla es patrimonio genético de un determinado pueblo, si ha sido creada biotecnológicamente en algún laboratorio, desde ahí, pasando por el agricultor también es un gastrónomo. El agricultor da la vida por nuestra materia prima, ¿y quién se acuerda de él? ¿No es cierto? ¿Quién se acuerda de él cuando uno come? Después recién viene el cocinero, que de repente se lleva todas las estrellas, ¿no es cierto? ¿Y quién cultivó la materia prima para que el cocinero se luciera, ¿no es cierto? O sea, a veces uno se le olvida, ve un plato y cree que es eso nomás, y está todo esto detrás, y todo eso es gastronomía, ¿no es cierto? Hasta que uno come, y después viene todo lo que tiene que ver también con lo que decía el señor aquí, del compartir con los amigos, de los valores, de los significados que se crean en esos actos de comer, de los rituales. Si nosotros ya no celebramos nada sin comer, o sea, a mí me invitan a una fiesta y no hay comida, me voy. ¡Qué fome! Bueno, nunca tan radical, pero casi, ¿no? O sea, si hay comida, la fiesta hace mucho mejor aún, ¿no es cierto? Entonces, generamos rituales, significados, valores, todo eso es gastronomía. Entonces, la gastronomía no es solo la cocina. Eso quería decir. Y pues solamente respecto a lo que decía aquí el joven, yo sigo sosteniendo, tenemos que ponerle más atención a la degustación, tenemos que, y eso es lo que nos va a salvar un poco también de esta vorágine del sistema económico y de los modos actuales de alimentarnos. Porque la comida rápida nace en ese contexto, ¿no? De que todo tiene que ser rápido, ¿no? La comida con poco amor, la comida de las bolsas, nace en ese contexto de que tiene que ser fácil, tiene que ser rápido. A mí una vez me hicieron una entrevista en la última noticia y me acuerdo lo que destacaron al final era una frase que a mí que yo la pienso siempre, que es, nos han vendido que cocinar es como lavar la ropa, como, ¿qué estás haciendo cocinando? Sale afuera, sale a pasear, cocinar un trámite, que cocine el microondas. No, cocinar es una cosa maravillosa, uno puede cocinar con los cabros chicos, con los amigos, a veces los carretes son en la cocina, ¿no? Uno llega a la cocina, ¿por qué están todos acá? ¿No es cierto? Están todos ahí metidos en la cocina. Entonces, oye, y con lo que decía, proponer ahí a la ministra de Educación que dentro de la reforma educacional haya algún ramo, alguna asignatura con respecto a la gastronomía, que los niños chicos sepan acerca de cocina chilena, sepan, repito, el tema de lo que hemos hablado ahora acá del gusto. A mí me gustaría, con permiso al moderador, preguntarle, no sé, a 5 o 6 personas qué receta, qué plato con respecto al gusto le evocan sabor increíble. Eso, quizá yo como cocinero quiero saber, habíamos conversado nosotros. buena pregunta, sí. Yo ya lo tengo más o menos claro, pero me gustaría saber dentro del público qué receta, qué platos que han comido ellos en su vida le provocan sabor increíble, añoranza, recuerdo, eso. Ahí Buena pregunta. ¿Está encendido? Sí. Bueno, yo quería compartir una experiencia súper corta, pero para mí fue súper como gratificante. A mí me encanta cocinar. Entonces mis papás habían llegado de viaje y yo hice carne mechada así de salsa tomate con fideo. Mechada con tallarín. Así rico. Entonces mi papá probó el plato y se le cayó la cara. Fue como, me dijo, yo me recordé a mi infancia. Fue como el plato que me preparaba mi mamá, que se lo preparó su hija. Entonces para mí fue eso como cocinar, eso para mí es cocinar. Recordar cosas bonitas del pasado. Entonces yo te quería preguntar a ti, cuando tú cocinas, ¿qué es lo que quieres despertar en la persona? ¿Un recuerdo o del pasado, un recuerdo, o tú quieres ser el recuerdo de después cuando vuelva a comer en el futuro? Yo coincido plenamente con la Vale, que sea placer, eso. Que sea la experiencia más increíble que la persona en ese instante, ¿ya? Aparte un placer tan corto, porque que una entrada que puede ser, ejemplo, un ceviche, será 2 minutos ese placer, ¿ya? Pero que ese placer, repito, ojalá sea eterno en la mente. Eso, yo no sé si alguien más quiere a mí que me cuenten, ¿ya? Alguna comida increíble que... Una receta secreta por ahí. Justamente. No, Poroto pero granado.
esta mañana hablé con Juan Carlos y me dijo que cada día cocina para sus peques. Y eso me recuerda algo que ninguna vergüenza, ¿no? y eso me recuerda un mensaje que me mandaron amigos después de una comida en mi casa. Era una citación de Escoffier, de Auguste Escoffier, que es el sistematizador de la cocina contemporánea. Exactamente. Antes de Escoffier, las técnicas estaban todas dispersas. Las juntó todas. Y él dijo, no se puede cocinar si no amas a la gente. Y eso me emocionó mucho. Y es verdad que tenemos siempre la tentación de alimentarse, especialmente si no tienes familia. Y tenía un jefe, mi jefe en la NASA, que no entendía. A esa época era soltero, pero cada noche pasaba entre 1 hora y 1 hora y media cocinando para él solo. Algo como dice L'Oréal, porque yo lo valgo. Y para mí lo pienso diferente. Es una pérdida de tiempo y yo creo que es el problema, que la gente lo ve así. Es una pérdida de tiempo que pudiera hacer otras cosas más importantes. Claro. Como lavar y los yo platos. creo que es un sofismo. Sí. Es un sofismo. Y última cosa que decir respecto a eso. También le damos poco valor al alimento porque siempre estamos tratando de ahorrar en comida. Y nos compramos los plasmas, ¿no es cierto? Los iPhone, las antenas parabólicas. Y en el supermercado, oye, ¿cuál es el más barato? ¿No? Va a la feria, oye, pero más barato el kilo de manzana. Siempre queremos lo más barato en comida, que también tiene que ver con el valor que le damos a la comida, ¿no? Igual que con el valor que le damos a cocinar. Yo creo que, por favor, gástese toda la plata en comer en nada más, si nada más vale la pena. La vida es muy corta. Buenas noches. Mira, yo quería hacerle una consulta a Cris desde el punto de vista, me gustaría saber desde el punto de vista de la neurociencia, ¿por qué cuando uno pierde el olfato, el gusto, por qué está tan unido? Así, ¿qué pasa en el sistema nervioso central, en nuestro cerebro? ¿Por qué al cortar el olfato o el gusto, no sé qué se corta primero, se desconectan las dos cosas? ¿Ya? ¿Qué pasa? Y lo otro, tengo entendido que tú le enseñaste algunas técnicas a Ferran Adrià, entonces quería saber cómo fue esa experiencia de trabajar con un chef tan innovador como es él, y cómo tú influiste en él y cómo él influyó en ti por tu gusto por la cocina. Empiezo con la última pregunta. ¿Por qué soy francés y que no tengo ninguna vergüenza? Que lo contacte a través de un colega de Barcelona y aparentemente le interesaba y me invitaron al taller en Barcelona y hablamos del plan de lo que vayamos a escribir. Lo que me interesaba era del punto de vista de lo que hago cada día. Soy un teórico y lo que me interesaba era alcanzar el detalle atómico de lo que pasa cuando haces la esferificación. Y la esferificación, si puedo decir dos palabras de la esferificación, es una técnica que fue inventada por Unilever en las 60s, pero que se cayó en oblivión. No sirvió, y que Adrià redescubrió y que usó mucho en su restaurante, en el Bulli. Pero lo que me interesaba es entender cómo los extractos, porque son extractos naturales, es producto natural, es alga roja, con
post-tratamiento, que se seca, que se transforma en un polvo, como esta cadena de polisacáridos interactúa con el alimento líquido que quieres encajar en una esfera. Era mi objetivo y no se sabía mucho del detalle atómico. La gente sabía que funciona. Una fotito, mira. Sí. Es una foto que me dio Ferran. Es mango, es jugo de mango esferificado. No, y es increíble, no sé si alguien ha probado cosas esferificadas o alguien no, pero uno se lo mete a la boca o no, Cris, y se desarma el tiro. Sí. Pero se ve muy esférico. Sí. Y es puro líquido. Es Este es increíble. el famoso caviar que comentó Valeria, un caviar de melón, con jugo natural de melón y le proporciona una forma con una jeringa, le proporciona la forma como de bolita, parecido al caviar. Y también, este es para como jugar con tus expectativas, ¿qué es este? Y cuando lo comes es obvio inmediatamente porque explota, el sabor explota en tu boca. Es increíble. Que para mí lo conversamos con Juan Carlos Arriaga también en el hotel, que el tema del gusto con el tema del olfato, sí, yo creo que no van del todo tan unidos porque, ejemplo, te ponen un chocolate, uno no lo olfatea, que sea después uno puede obviar el tema del olfato, ¿ya? Y provocar una sensación increíble, porque después al comerlo es donde se provoca La verdad es que, voy a ser totalmente honesto con usted, que yo no tengo una respuesta definitiva. Lo que entiendo de es que hay varios orígenes. Supuestamente la gente que tiene un cáncer de la lengua, a una multitud de células que transmite la señal, como la transducción de la señal, están muertas. Pero hay también otros orígenes, como temporales, que hay casos bien documentados de gente que pierde el sentido de gusto durante un cierto periodo, pero que hay un reaprendizaje de este sentido, que vuelve. A ver. Son guisantes, sí. Yo quería permitirme hacer algunos comentarios antes de mi pregunta. Lo primero, al respecto de lo que se habló de la diferencia entre comer o alimentarse con nutrición. La nutrición es el acto de nutrirse, quiere decir que es lo más nutritivo. Por ejemplo, para hacer la diferencia, 1 gramo de grasa tiene 9 calorías y 1 de proteína tiene 4, por lo tanto es más nutritiva la grasa. Aporta mayor cantidad de nutrientes, diferente a la alimentación. Cuando yo digo la alimentación es como yo mantengo ese equilibrio entre los nutrientes, pero nutrirse es otra cosa. Nutrirse, por ejemplo, una hamburguesa es súper nutritiva, está llena de grasa. Y también tiene proteína, pero esa es como la diferencia, ¿ya? Lo otro también sumando como a las palabras del chef al respecto de que citaste varias veces al Ministerio de Salud o los programas gubernamentales al respecto de la alimentación. Chile es uno de los únicos países de Latinoamérica que tiene un súper mal concepto de los programas de alimentación escolar porque el objetivo principal de los PAE, primero obviamente es evitar la deserción escolar, pero segundo es favorecer las economías locales, es decir, lo que se debiese hacer es que cada colegio o comuna le comprase a sus proveedores, a su economía local. Y eso no está pasando, ni va a pasar, porque ahora lo que va a pasar con el programa escolar es que va a ser igual que la comida de los aviones. Ni siquiera va a haber cocina en los colegios. Para allá va la industria de alimentación escolar. Van a llegar las comidas listas, van a llegar las raciones listas a los colegios.
Y eso ya se está viendo en colegios, por ejemplo, particulares del barrio alto, que ya se están haciendo de esa manera. Oye, ¿Ya? que con respecto a eso, me acuerdo que estaba acá en el liceo cuando estaba estudiando y veía las señoras que cocinaban. Estas señoras habrán sido abuelitas que cocinaban, y créeme que yo no estaba dentro de los que podía, porque era para personas así como fue en un liceo que terminé estudiando ahí. Bueno, y la cosa es que en el momento del recreo bajaba, ¿ya?, a degustar esa comida, porque de verdad que créeme que era increíble, increíble, ¿cachai? Que sea, las comidas que preparaban estas señoras, y es verdad que sea, ahora todo lo van a externalizar, ¿cachai? Y ¿en qué mundo estamos? Y lo otro, a aportar a que cuando nosotros somos niños, o todos los niños, tienen algo que se llama neofobia, que es fobia a lo nuevo, ¿ya? Un niño no puede saber si algo le gusta si no lo ha probado 11 veces, ¿ya? 11, son un montón. Entonces pasa que en las primeras comidas de las guaguas, los niños de repente prueban la betarraga y hacen, no le gustó, y no le dan más. Y sigue la mamá o el papá verbalizando que no le gusta. Dale betarraga. No le gusta, no le gusta. Y no le gusta, y creció con el no me gusta, es grande, tiene 20, 25 años, y le dicen, ¿te gusta la betarraga? No me gusta. Y nunca la ha probado. ¿Ya? Entonces, eso como experiencia, y todas las personas somos neofóbicas, siempre tenemos fobia a lo nuevo, no nos atrevemos a probar esos sabores, ¿ya? Entonces, ahí también hay que trabajar el sentido de que no a la primera vez no dice nada, ¿ya? Tenemos más oportunidades. Y ahora sí que lo último, porque tengo hartas cosas que decir, es que yo he leído, pero no tengo la cita exacta al respecto de que, a propósito de todos los receptores de gusto a nivel de la lengua, de que hay ciertos componentes químicos que los bloquean. He leído con el Ajinomoto, por ejemplo, que es capaz, esto que le ocupan la salsa de soya y todo eso, no sé si lo conocen, bloquea absolutamente los receptores, y aparte es como medio adictivo, entonces todo sabor que pueda tener el resto de la comida no vale. Y con la grasa también, ya el exceso de grasa es rica, es palatable y más encima barata. Entonces, como que aborda todo ese receptor de sabores, y el resto queda plop. Y más encima es adictivo y bloquea también las señales de saciedad, saciación, y la gente engorda, mal alimentada, bien nutrida. El Ajinomoto es el glutamato monosódico. Del umami. Yo creo que tenemos hambre. Así que con tanta vuelta, nos tomamos una copa como aperitivo, y cada uno se va a comer a su casa o al sitio donde más quiera. Que aquí en Valparaíso se come muy bien. Muchas gracias, muy buenas noches. Gracias.